Bueno, básicamente yo soy ingeniero forestal y trabajo en el Departamento de Ecosistema y Medio Ambiente de la Universidad Católica y hemos estado trabajando con el Ministerio, con el grupo de proyectos GEF Montaña, en este proyecto macro que se está haciendo en toda la cuenca de Santiago y un poco más. Y a nosotros nos tocó de forma particular cuantificar el servicio ecosistémico de captura de aire, de captura de contaminantes, especialmente enfocado en PM10 y en PM2,5. Ya Francisco introdujo que toda esta captura se estima vía modelos que se parametrizan según las condiciones locales de cada una de las comunidades donde se estiman. Y para esto, para poder hacer ese cálculo, nosotros tuvimos que hacer una cuantificación estructural, que también nombró Francisco, en relación de cómo es este bosque, ¿ya? Y como les decía anteriormente, nos llevamos sorpresas muy gratas. Nos gustaría haber hecho más puntos. Ahí invitamos al Ministerio a que nos consigamos más fondos para poder tener más puntos, porque tener datos duros es fundamental para poder hacer buenos cálculos y luego para poder tomar buenas decisiones, ¿ya? Entonces, mi presentación, como está acá, dice una mirada a la estructura y productividad de los bosques xerófilos de la cuenca de Santiago, para que ustedes los conozcan mejor de un punto de vista más físico, ¿cierto? Y avancemos en esta valoración. Disculpen. Bueno, básicamente el proyecto GEF Montaña, dentro de sus objetivos, tiene la cuantificación de estos servicios ecosistémicos y, como ya les nombré, uno de ellos principalmente tiene que ver de forma específica con la captura de contaminantes atmosféricos. Gran problema en la cuenca de Santiago. Ya yo creo que está más nombrar el problema que tenemos de contaminación y los esfuerzos que se han hecho y la inversión que se ha hecho en poder bajar esta contaminación, y cualquier aporte que pueda hacer cualquier sistema a disminuir este problema es bienvenido. Y dentro de esto, básicamente, el proyecto GEF necesitaba tener esta cuantificación, y en este marco necesitamos tener básicamente también una cuantificación de qué son estos bosques, ¿ah? La gran pregunta, yo creo que muchos de ustedes salen los domingos a caminar, van a la naturaleza. Yo le comentaba a Cinnamon que el domingo pasado, un día muy lindo, yo partía a Aguas de Ramón y estaba lleno de gente. Entonces, mucha gente utiliza estos sistemas, nos relacionamos con ellos, pero cuando nos preguntamos si tenemos o no tenemos bosque, en relación a como nos enseñan comúnmente la metáfora del bosque valdiviano, del bosque siempre verde, ¿cierto?, que tal vez son bosques, yo les diría que acá internamente en nuestra región tenemos bosques por las estructuras que presentan y son muy interesantes. Bueno, frente a esto, ¿qué consideramos como bosques xerófilos? Ya, bueno, primero que nada hay definiciones de bosque fisonómicas, estructurales, en base a su composición, donde básicamente, por ejemplo, la FAO o la UNESCO define bosque aquellas estructuras dominadas por individuos arbóreos que tienen una altura mayor a 5 metros y una cobertura mayor que 25%. ¿Ya? Si tomamos ese patrón base que define la UNESCO en su clasificación mundial de bosque, muchos de nuestros bosques xerófilos quedan fuera, ¿cierto? Porque tal vez más de 5 metros no tenemos tal estructura. De un punto de vista legal, el CONAF, para el catastro y para la ley de bosque nativo, la ley 18.000, ¿cierto?, define bosque aquellas formaciones, un conjunto de árboles, dominadas por básicamente estructuras que tienen más de 2 metros y donde el hábito dominante es el arbóreo o monopódico, ¿ya? Entonces, y cobertura sobre 10% para bosques abiertos. Dada esa definición técnica, ¿ya? Existe también una definición ecológica. Cuando pensamos en un bosque, estamos pensando en un sistema, un ecosistema que de alguna manera puede lograr un control en el interior de los procesos que subyacen a él, ¿ya? A diferencia de los sistemas abiertos como los matorrales abiertos o matorrales arborescentes abiertos, el medio ambiente externo logra modificar el interior. En cambio, en el bosque hay un control interior, por ejemplo, de temperatura, que permite desarrollar ciertas estructuras en su interior que son diferentes a que estuviera más abierto, ¿ya?
Ahora, si miramos nuestra región de estudio, que fue básicamente la Cuenca de Santiago, la región metropolitana, más un pequeño, a ver, para poder ver aquí, más un pequeño pedazo de la quinta región, ocupando como fuente los datos del catastro del bosque nativo del año 2013, podemos ver que tenemos bastantes superficies de bosque, creo que ahí está, perdón, de bosque, en distintas densidades y bastante interesante. Asociado a esto, complementando este paisaje, vamos a encontrar la vegetación asociada a matorrales arborescentes, matorrales propiamente tal, las praderas y después todas las formaciones que son asociadas a cultivos agrícolas. Si ustedes ven el paisaje, es bastante interesante y tenemos una superficie considerada bosque bastante grande. Siempre la pregunta es si el catastro del bosque nativo es lo adecuado o no para poder decir que lo que es bosque no es bosque. Hace años atrás no sabíamos cuánto bosque teníamos, el catastro nos da un marco donde pudimos disminuir la incertidumbre, pero en los últimos estudios que ha hecho el Ministerio de Medio Ambiente, verificando la validez de la información del catastro para la categoría bosque, es bastante certero. Yo les diría, si trabajamos en una fotointerpretación de las coberturas de bosque, es fácil el reconocimiento de estructuras boscosas en fotografías o en imágenes, comparado así con praderas o matorrales arborescentes o matorrales en sí. Entonces tenemos una cierta certeza alta, alrededor de un 80% de los polígonos que son bosques son bien reconocidos como tales. Entonces ese es el paisaje que podríamos ver. Si ustedes ven también, si hablamos de las densidades, los bosques abiertos, bueno, son los que son dominantes, ¿cierto? Pero también tenemos grandes superficies de bosque denso y semidenso, que son interesantes, ¿ah? Y no solamente en Alto de Cantillano, sino que bien distribuido en toda esta cuenca. Ahora, si miramos las especies que dominan estos bosques, pensando en ciertas especies características, podemos ver también que peumo, quillay, litre, ¿cómo se llama? El boldo y espino están muy presentes como especies dominantes, ¿ya? También en un catastro, cuando uno hace un levantamiento, reconocer especies dominantes es bastante certero y son bien características. Y lo interesante es que su distribución responde bastante bien también a una distribución ambiental, donde acá tenemos las zonas más secas, ¿cierto? Donde domina Acaciacaben, ¿cierto? Litre, principalmente, las zonas más húmedas, donde tenemos mayores estructuras, tenemos altos de Cantillana y tenemos también los contrafuertes cordilleranos de la cordillera de los Andes y de la costa, donde tenemos estructuras básicamente dominadas por ejemplo, quillay. El quillay es una especie importante en nuestra fisonomía, ¿cierto? Y también, desde un punto de vista urbano, es una de las más utilizadas como especie nativa para poder, en el fondo, introducirla en ciudades. Dado este contexto, el estudio lo que busca básicamente, si ustedes ven acá, tenemos que medir esta estructura para poder después entrar a un modelo de estimación de cuantificación de la captura de PM10 y 2,5. Tenemos el área de estudio, dividimos el área en 3 sectores, me voy a volver para atrás, perdón, donde tenemos un sector que vamos a llamar Cordillera Andina, un sector que vamos a llamar Cordillera de la Costa y un sector que llamamos básicamente el Valle Central. Son sectores de estudio que nos permitieron ubicar un número de parcelas. Planificamos 120 parcelas de muestreo de inventario, donde vamos en 400 metros cuadrados, medimos los árboles, sus características, ¿ya? Del total de 120 parcelas medimos 111, acá también un punto importante. Nuestros sistemas naturales están inmersos en un sistema económico privado, entonces el acceso a medir es complejo. Hay que tener una logística muy grande para pedir permisos antes de entrar a medir los bosques, ¿ya? Y el esfuerzo, yo debo acá agradecer a la gente del IEF, ¿cierto? A Magdalena y a Petra, que iban ellas en la delantera en vehículo días antes pidiendo permiso para que nosotros después llegáramos con instrumentos y midiéramos en el fondo los árboles.
No logramos 120 puntos, pero sí 111, que ya es un valor interesante. Aparte de la medición de parcela, se hicieron mediciones de individuos, es decir, no solamente queríamos saber cuánto captura, ¿cierto?, las formaciones como bosque, denso, semidenso, etcétera, abierto, sino también ciertos individuos que son de interés, ciertas especies que son de interés, ¿no? Hicimos mediciones dasométricas, la forma de los árboles, pero también agregamos una medición importante que tiene que ver con lo que se llama el área foliar, el índice de área foliar. ¿Qué es lo que es esto? Básicamente, si ustedes se imaginan que tenemos un árbol, le sacamos todas las hojas y medimos la proyección del árbol en metros cuadrados y medimos la cantidad de hojas por metro cuadrado. Entonces, mientras más hojas por metro cuadrado yo tengo, el índice de área foliar va a ser mayor. Estos valores se mueven aproximadamente, bueno, van entre 0 y 8, donde 8 son aquellos árboles básicamente de grandes tallas, piensen en árboles tropicales, ¿cierto?, que tienen un área foliar muy grande, y nosotros podemos pensar que nuestros árboles llegan a 5 o 6 metros cuadrados de hojas por metro cuadrado de superficie de área foliar, ¿ya? ¿Por qué es importante esa medida? Porque básicamente es una medida de la productividad, ¿ya?, y que se ocupa en los modelos de estimación. Y esa medida tiene que ser dura, es decir, medida en terreno con un septómetro que después va a explicar Cinnamon con más detalle. Bueno, y básicamente ese es el conjunto de medidas que tenemos. Acá están los lugares, para los santiaguinos, ¿cierto? Los pueden reconocer. Tenemos la cordillera andina, donde acá quiero destacar una cosa. Gracias al conjunto de parques que se genera en la cordillera andina, el acceso a medir y a poder cuantificar fue muy, pero muy fácil. Yo creo que esta masa de parque, que es bastante importante hoy día, es un potencial tremendo para poder conservar y para poder, en el fondo, estimar y hacer mediciones interesantes. Después tenemos la cordillera de la costa, Tiltil, El Monte, Melipilla, María Pinto, Alhué, Maipú, donde también tuvimos acceso ya con alguna mayor dificultad. Y la cuenca de Santiago, que va desde Colina, Lampa, Isla de Maipo, Huechuraba, etc. Acá tenemos los puntos de muestreo en rojo, donde hicimos aproximadamente, no me acuerdo el número bien, pero 6 puntos de muestreos por cada una de las zonas, sectores que tenemos, completando básicamente un anillo para poder medir todo. Ojalá sean más puntos en el futuro, insisto, mientras más cuantifiquemos duro el dato se conserva y nos permite básicamente tomar decisiones con el menor sesgo posible. Acá tenemos bosque abierto, 35%, ¿cierto? 16%, 21 denso, muy abierto, y el número de parcelas que hicimos en cada uno de ellos. Ahora, esto es interesante porque nosotros, como forestales, vamos a medir, y hay que medir. Ir al bosque, entrar, encontrarse con los trébos, ¿cierto?, con los espinos, y tratar de hacer una parcela lo mejor posible para poder cuantificar de forma dura. ¿Y qué es lo que medimos? Básicamente medimos la estructura del bosque, ya en estratos, en cobertura, y también medimos las características dasométricas de ciertas especies dominantes: su diámetro, copa, número de vástagos, la altura de copa, que son después útiles para hacer proyecciones respecto a estos bosques. ¿Cuáles son las especies que tomamos como importantes? Básicamente quillay, litre, ¿cierto?, espino, peumo y boldo, porque de alguna manera ellas las vemos presentes como dominantes en el ecosistema, y también son las especies que se están tratando de introducir en sectores urbanos. ¿Ya? Entonces, estas especies, que son principalmente perennifolias, salvo espino, son especies que de alguna manera tendrían una capacidad mayor de poder capturar por su área foliar. Bueno, una cosa que se me olvidó nombrar, que cuando hablamos de bosque esclerófilo, podemos hablar de bosques que se encuentran, base a mi experiencia en terreno, desde los Vilos, ¿cierto?, la cordillera de la costa de los Vilos, hasta por el interior, hasta básicamente Chillán, ¿ya? Es decir, es un sector bastante grande donde podemos encontrar estructuras que podemos llamar bosque esclerófilo, ¿no? Bueno, algunos resultados que quiero destacar. Primero que nada, si ustedes pueden ver el número de estratos, es decir, nuestros bosques
Se caracterizan por tener tres grandes estratos, principalmente un estrato arbóreo, ¿cierto?, que está arriba dominante, después un estrato intermedio y después un estrato bajo formado principalmente con matorrales. Ahora, si ustedes pueden ver las coberturas, son bastante densas, en el sentido 62%, 72%, en las paradensos en cordillera son bastante homogéneas entre áreas, pero existe una mayor variabilidad, por ejemplo, en las zonas muy abiertas. Acá hay que destacar una cosa, que muchas veces lo que dice el catastro en cobertura no coincide con las parcelas, ¿ya? Y eso básicamente puede ser por la probabilidad, un catastro de bosque nativo está hecho a escala a 50.000 y una parcela es un punto en un espacio de 400 metros cuadrados. Entonces, pero otra cosa importante, esto a nivel de parcela, que el área foliar promedio que encontramos nosotros en estas parcelas, que es diferente al área foliar de un individuo, podemos tener un individuo muy grande con mucha área foliar en una parcela con pocos árboles, ¿ya? Entonces estamos hablando de 2,8, 2,7, 2,5 para bosques densos de área foliar, comparado, por ejemplo, con bosques más tropicales que pueden llegar a entre 6 y 8, ¿ya? Es decir, tenemos un área foliar importante en promedio, pero estos bosques tienden a tener una cierta abertura. Ahora, una cosa interesante, que se puede destacar, que esta área foliar, es decir, la cantidad de hojas por metro cuadrado, con los puntos que nosotros tomamos, logramos una relación bastante interesante. Aquí tenemos una correlación de cerca de un 58%, donde el medir ya la cobertura en parcela estaría dando una estimación bastante interesante respecto a lo que es el área foliar. En un modelo que estamos trabajando hemos agregado otras variables y esto aumenta 60-65%. ¿Ya? Es decir, que la cobertura de estos bosques es un indicador de la cantidad de hojas, metros cuadrados por hectárea, que tengo disponible y que tal vez voy a tener disponible después para capturar contaminantes. Ahora, si hablamos de la estructura a nivel de árboles, ¿ya? Es decir, nosotros medimos todo, primero medimos la cobertura de la parcela, donde medimos en total y después medimos a nivel de árboles en la parcela, ya más detallado. Una cosa interesante es que, si ustedes ven ahí, los DAP son bastante importantes, 20 centímetros, ¿cierto? Estos son datos promedios, ¿cierto? 22 centímetros, siendo los menores 14 centímetros, que para este tipo de bosque no son pequeños. Ahora, si comparamos con otros tipos de bosques más al sur, ¿cierto? Son dimensiones distintas, pero no deja de ser interesante este volumen que tenemos disponible. También quiero destacar que la altura, en los bosques que medimos, estaríamos dentro de la calificación de bosques de la UNESCO. Así que nos salvamos, tenemos bosques, ¿eh? Porque si ustedes ven, en el fondo, lo más pequeño en altura, estamos hablando de 4 metros, ¿ya? Es decir, que no son bosques pequeños. Tener árboles en zonas como la nuestra, mediterránea, con tallas de 10 metros, son árboles importantes que están en la fisonomía. Ahora, una cosa sí que me gustaría destacar, que está puesta en rojo, cuando miramos la copa de estos árboles que conforman este bosque, nos encontramos con la gran sorpresa, donde uno mira la copa y dice cuán completa está. Esta es una medida cualitativa, ¿ya? Nos damos cuenta que las copas no están completas, ¿ya? Y ahí tenemos un aspecto importante cuando miramos el terreno de la sanidad de estos bosques, ¿ya? Muchas de estas copas están quebradas, han sido cortadas, entonces tenemos árboles grandes, pero muchas veces les falta un pedazo porque no se les ha caído o les han sacado pedazos, y si ustedes ven, no llegan más allá del 59%, 60%, ¿ya? Es decir, tenemos árboles de grandes tallas, pero su copa de alguna manera no tiene una completud, ¿ya? Que es un valor, yo creo que interesante. A diferencia de la medida de área foliar, que es importante a nivel de parcela, cuando miramos a nivel de individuos, de árboles, podemos ver que el área foliar aumenta bastante y podemos llegar a 4 metros cuadrados de hojas sobre 1 metro cuadrado de superficie, ¿ya? Que para esta zona es harto. Yo creo que son estructuras que son bastante importantes como presencia de la fisonomía del paisaje. Ahora, entrando más en detalle y de forma más puntual
a, a valores estructurales a nivel de especie. Por ejemplo, el número de vástagos. Ustedes deben saber que nuestros bosques están compuestos por árboles que tienen un potencial de crecimiento monopódico, es decir, que sobre un solo tallo crece toda la estructura. Ese es un árbol, ¿cierto? Un punto de vista fisonómico. Un arbusto, a diferencia de un árbol, de forma natural, tiene varias ramas de crecimiento y, y lo diferencia, es una gran diferencia. Pero dado el manejo que han tenido nuestros árboles, las intervenciones que han tenido nuestros árboles, el hábito se ha vuelto de estos árboles, la estrategia ha sido simpódica, donde la estrategia está compuesta por generar vástagos, diferentes vástagos para poder generar finalmente una copa. Si ustedes ven ahí, tenemos, por ejemplo, Peumo con 11, en promedio, 12,5 vástagos por árbol. Sepa, quiere decir que vemos un árbol, ¿cierto?, que puede tener una altura de más de 5 metros, pero está compuesta por muchos vástagos, ¿ya? Un ejemplo extremo que yo he observado acá en San Carlos de Apoquindo, en mediciones que hemos hecho, donde podemos tener, por ejemplo, litres con 30, 40 vástagos, ¿ya? Ahí hay un tema interesante, silvícola, de un punto de vista de la promoción de estos árboles, de estas masas arbóreas más fuertes, donde uno podría hacer un control y bajar de 30 a 20 o 15 vástagos para concentrar el crecimiento en aquellos que son más importantes para lograr cobertura. Ahora, los vástagos valen entre 6, 5, destacando principalmente Peumo, ¿cierto? De un punto de vista de la altura, son árboles que pueden llegar a tener básicamente en promedio 10 metros, así que ya hay de 10 metros un árbol grande. También tenemos, por ejemplo, el Cryptocadia alba, Peumo, ¿cierto? Litre, y el más pequeño, acá se acaba en espino, como todos lo deben conocer, ¿cierto? Pero no son árboles pequeños, ¿ah? Yo creo que tenemos en el imaginario nuestro que vivimos en un matorral, ¿cierto? Poco denso, pero tenemos estructuras que son importantes y no solamente por la ley pueden ser consideradas bosques, ¿ah? Son realmente bosques. Si ustedes se fijan respecto al DAP, que básicamente es un DAP promedio, es como la cintura, ¿cierto?, del árbol, cuánto mide en su diámetro, tienen valores aproximados entre 27 centímetros, 20 centímetros, 14 centímetros, que les da una talla importante también. Bueno, y el área foliar específica, de nuevo acá destaca que tenemos entre 5,7 para Peumo, siendo los Peumos los más importantes, Boldo con 4,4, Quillay 3, etc. ¿Ya? Esto, ¿por qué son importantes? Porque después van a influenciar la captura de contaminantes que podemos tener nosotros, ¿ah? Y este es un último dato que yo quisiera destacar, que es una de las cosas que nos llamó mucho la atención. Si hablamos de número de árboles por hectárea, ¿ya?, como referencia, aquí tal vez no le va a gustar mi referencia a los ecólogos, ¿cierto? Cuando hablamos de una plantación de pino, estamos hablando de 1.200 árboles por hectárea aproximadamente, ¿cierto?, que cuando se hace un manejo silvícola para llevarla a una producción maderera, podemos disminuir a 800 árboles por hectárea, 300 árboles por hectárea en extremo, ¿ya? Nuestros bosques xerófilos pueden lograr, por ejemplo, el Parque Natural Cantalao, del orden de más de 900 árboles por hectárea, ¿ya? Y cuando estamos hablando de individuos arbóreos, estamos hablando con estas características, litres, Peumo, Boldo, Quillay, que pueden tener más de 5 metros, llegar a 10 metros, ¿cierto? Y coberturas sobre el 25%, más del 50%, etcétera, ¿ya? Es decir, que realmente hay lugares que son estructuralmente muy bosques, ¿ah? Muy bosques. Y como dato, por ejemplo, Bosque de Santiago, que se encuentra en Huechuraba, a la cordillera, que es un muchas veces uno lo mira como matorral, ¿eh? Como un matorral arborescente, ahí donde encontramos la menor cantidad de árboles por hectárea, pero tampoco es baja, es decir, estamos hablando de sobre 200 árboles por hectárea, ¿ya? Piensen ustedes que los cronistas españoles hablaban que cuando entraban por Chacabuco, que entraban a bosques de algarrobo donde no era posible ver la luz, ¿eh? Entonces, esta zona
potencialmente es de bosque, es de bosque, y eso es lo que hay que tal vez rescatar. No solamente también, como lo dijo Francisco, es el servicio de captura de aire, sino que también hay una serie de servicios ecosistémicos o beneficios de la naturaleza que están asociados a los bosques, desde la contemplación, el estrés, ¿cierto?, la producción de agua, muy importante, y realmente en esta zona mediterránea tenemos bosques en una cantidad importante que debiéramos conocer y promover. Algunos comentarios finales para después dejar a Cinnamon con los datos de captura. Bueno, que hay una presencia de bosques bastante interesante en nuestra región, que muchas veces no somos capaces de ver y de valorar. Hay un tema de acceso, había una gran valoración de estos bosques en la zona de la cordillera andina, es más complejo hacia la zona de la costa, donde también podría haber una promoción de estos sistemas, ¿cierto? Destaca Altos de Cantillana siempre. Hay una gran estructura horizontal y vertical, que es importante, ¿ya? Árboles que tienen tallas que pueden llegar a 10 metros de altura, con diámetros de 20 centímetros, más de 5 cepas por árbol en promedio, ¿cierto? Coberturas que pueden llegar a 70-80% sin problemas. También dentro de estas masas, ¿cierto?, hay especies específicas con tallas grandes, y eso también es importante. Boldo destaca, Peumo, bueno, Quillay, y también podemos mirar los altos valores de área foliar que estas mismas estructuras generan, ¿ya?, y que son la partida para el beneficio de captura de PM10 y PM2,5 que va a presentar Cinnamon. Acá yo no me he querido detener en la biodiversidad, porque comúnmente cuando se habla del bosque esclerófilo, se habla como, yo me acuerdo, en todos los papers que uno publica de la zona, es un hotspot de la biodiversidad, así como viene como pegado con un timbre. Eso viene pegado con un timbre y la lista de especies, que es una realidad, pero de un punto de vista estructural también tenemos una riqueza que hay que destacar. Bueno, gracias por estar aquí y gracias por valorar el bosque esclerófilo. Tengo una pregunta con respecto a la metodología. Quería saber si es que ustedes usaron tecnologías remote sensing para estimar, para hacer este catastro por una parte, después para estimar la captura de distintos materiales. Ocupamos hay dos escalas. Yo creo que el primero, para la primera entrada que tuvimos que hacer era reconocer dónde había bosque, ¿ya? Y para eso ya había una clasificación del catastro de bosque nativo, ¿cierto?, que tiene una historia. También hay otras clasificaciones, la de Jaime Hernández de Universidad de Chile, donde clasifica usos de suelo, ¿cierto?, y otras clasificaciones de vegetación potencial. Partimos por la de bosque, partimos por la del catastro. De forma paralela, nosotros con imágenes de satélite intentamos, en el fondo, validar estas unidades. Ahora, lo que a nosotros nos interesaba es poder tener parcelas bien medidas y muy bien representadas, ¿ya? Entonces, para eso, el esfuerzo fue puesto porque medimos con un septómetro en parcelas, que es un instrumento que mide la cantidad de radiación que se trasluce a través de las copas de los árboles, ¿cierto?, y la parcela, y está medido con instrumento. Entonces, nuestro objetivo era poder tener parcelas muy bien medidas que después se pueden complementar para adelante, ¿cierto? Y con eso sacamos el área foliar a nivel promedio de parcela y de individuo. De forma paralela, ocupamos imágenes Landsat para poder hacer una estimación del área foliar ocupando básicamente el índice de vegetación NDVI, que es una mezcla de una relación infrarrojo-rojo, los resultados están en el informe, y a esta escala que estamos tratando, es decir, un píxel de 30 por 30 metros, con medidas de parcelas de 400 metros, llegamos a correlaciones de 52-53%. ¿Ya? Donde poder el índice área foliar, que es interesante para poder estimar después parámetros, estimaciones de captura de contaminantes, lo consideramos una tendencia, ¿ya? Así cuando tenemos una correlación, hicimos un GLM, modelos lineales generalizados,
donde pusimos factores y la cobertura principalmente y el valor del píxel, probamos el valor del píxel directo sobre la parcela y píxeles vecinos, y eso nos lleva a estimaciones de 0,53, 0,54, ¿ya? Que son buenas, pero son tendencias, y eso lo hemos discutido harto hoy con la gente del ministerio, que son tendencias. Si uno quiere tomar decisiones, tiene que tomar decisiones con datos duros, ¿ah? Entonces, yo creo que Remote Sensing es una excelente herramienta, pero necesitamos más intensidad de muestreo en terreno. Así, mi experiencia con Remote Sensing es que uno no se salva el terreno. Así, eso no hay caso. Eso fue lo que ocupamos como imágenes. Lo que estamos haciendo ahora, con imágenes MODIS, series de tiempo de MODIS, estamos viendo cómo estos bosques funcionan a través del tiempo, para poder caracterizarlos, diferenciarlos en tipos funcionales y para poder ver tendencias ya sea a la caída o al crecimiento. Lo que hemos visto como positivo es que había una tendencia a incrementar las coberturas densas, ¿ah? Y eso es una buena noticia, ¿ah? A pesar de lo que yo pensaba que era negativo y buscaba los datos negativos, ¿así? No lo he encontrado. ¿Ah? Eso, sí. Quería consultar, sabemos que el CO2 se fija en el árbol y posteriormente una parte se libera. Pero cuando ocurren incendios forestales, ese carbono se libera. Sí. ¿Hay una cuantificación también para ese tipo de eventos? Una buena pregunta, porque la liberación por incendio es masiva. Así ocurre. La gracia de los árboles, a diferencia de las praderas, que el carbono queda fijado en la estructura, ¿cierto? Donde aproximadamente el 50% de ese carbono queda en el tronco y el otro resto queda en ramas o en raíces. Tengo entendido, ahí puede después responder Cinnamon, que esa emisión masiva de carbono no es considerada directamente en los modelos. Yo te diría que directamente no te podría responder si es considerado o no, pero sí que una emisión masiva lo es, que es considerada en los modelos actuales de contaminantes. Yo creo que se consideraría en la medida de que las estaciones de medición que tenemos para medir la cantidad de contaminantes hayan estado activas en el momento que haya ocurrido, por ejemplo, el incendio. Ahí después a Cinnamon le hemos pasado todas las preguntas a Cinnamon, ¿eh? Sí.